tardes a todas, a todos y a todes. Mi nombre es Julia Morena Guido, soy asistente del Departamento de Educación de acá del CCC y es para mí una alegría, me cuesta el micrófono un poco, es una alegría para mí darles la bienvenida al Centro Cultural de la Cooperación que está cumpliendo 20 años, estamos de fiesta, así que voy a estar moderando este panel. La ciudad que no está sola ni espera 15 años de gobierno neoliberal que hemos organizado en conjunto con el Departamento de Salud, no sé por dónde están, así que, y el Departamento de Educación. Antes de comenzar el encuadre de esta mesa y de compartir algunas palabras iniciales, quisiera invitarles al festejo que vamos a hacer el día sábado a las 16 horas en la puerta del CCC, en la calle. Vamos a abrazarnos entre nosotros, vamos a festejar con personalidades de la cultura argentina y nuestroamericana, así que agéndenselo, que nos acompañaron durante estos años y van a venir especialmente para estos festejos. Porque como decía Florial, el avance hacia la concreción de la utopía requiere muchas batallas, pero sin duda la primera batalla es la cultural. Ahora sí, bueno, les voy a contar que este panel, estoy un poco nerviosa yo, así que la idea es hacer un balance crítico sobre el estado de lo público en Cava. Vamos a problematizar la vivienda, la educación, la cultura y la salud en esta ciudad que lleva 15 años de gobierno macrista. Ciudad que está en disputa. El Estado está al servicio pleno de los intereses del mercado, así como se producen distintos conflictos y resistencias en la sociedad al avance privatizador. En este sentido, se presenta como indispensable reactualizar las perspectivas políticas para construir una ciudad para todos, y qué mejor lugar que este para poder hacerlo. Por este motivo me acompaña en el panel Gervasio Muñoz, integrante de Inquilinos Agrupados, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gabriela Piovano, médica infectóloga, terapista, intensivista y comunicadora popular, Maru Bieli, que está llegando, está en una actividad de la legislatura, legisladora de la ciudad, docente, socióloga, feminista, y Juan Carlos Junio, es diputado por Cava y director de nuestro querido Centro Cultural de la Cooperación. Decir que estamos acá en el CCC, pero seguramente están grabando, ahí ve la cámara, para que pueda verlo desde casa, digamos, pero estoy muy contenta de que estén todos acá. La idea es que hable cada uno 10-15 minutos, vamos a abrir y después abrimos para preguntas, interrogantes, lo que quieran decir, comentarios del público, ¿les parece? Gervasio, ¿arrancamos? Bueno. Muy bien, muchas gracias. Hola. ¿Me podrás avisar más o menos cuando esté por sí, obviamente. tiempo? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación, feliz cumpleaños. 15 años de neoliberalismo son difíciles. Yo voy a tratar de sintetizar, aunque es difícil porque el gobierno de la ciudad, primero Macri y después Larreta, ha tomado muchísimas medidas en la ciudad para privatizar el acceso a la vivienda, así que voy a ser súper breve y descriptivo con esto para después pasar a algunos planteos que estamos haciendo desde nuestra organización y luego un análisis un poco más político sobre la situación en la Ciudad de Buenos Aires. En 15 años, un poquito más, pero en 15 años en la Ciudad de Buenos Aires ha bajado la cantidad de propietarios, o sea, de gente que vive en su casa, de un 67% a un 50%. Ha aumentado la cantidad de inquilinos e inquilinas de un 20% a un 40%. Ha aumentado la población en villas. La población que alquila en hoteles, pensiones, inquilinatos, viven en situaciones profundamente indignas, son como especies de celdas sociales en donde el gobierno de la ciudad encierra ahí
a la gente que si no estaría en situación de calle. Ha privatizado miles de hectáreas de suelo público que nos pertenecían a todos y a todas y se las ha entregado al sector de los grupos económicos del mercado inmobiliario. Ha entregado en tierra pública algo así como todo el barrio de La Boca, todo Puerto Madero, toda la Paternal, para que se den una idea de lo que hicieron con la propiedad pública, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires. Ahora que está tan de moda lo de la propiedad privada y todo ese verso, cuando se habla de propiedad privada pareciera ser que es intocable, pero la propiedad pública se la transfiere, se la regala a los defensores de la propiedad privada, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires no hay ningún tipo de política para el acceso a la vivienda democrático y para los sectores medios, medios bajos, sino que se han encargado de construir sin parar. La ciudad de Buenos Aires tiene, creo yo, el mundo, pero en la ciudad de Buenos Aires suceden dos momentos interesantes, que es a partir del 2006 el boom de los commodities, de la soja, en donde con ese crecimiento de exportación, ese mismo sector se encarga de dolarizar excedentes en pesos a través del mercado inmobiliario. Entonces, a partir del 2006 se ve en Argentina, pero sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, Rosario, algunas ciudades de la provincia de Buenos Aires, que no para de haber construcción por donde uno camine. Vieron que en la ciudad de Buenos Aires uno camina y hay edificios y edificios y edificios en construcción, pero es cada vez más difícil poder pagar el alquiler en la ciudad de Buenos Aires y conseguir una vivienda, ¿no? Y después el 2008, que también atravesó a la Argentina, que es cuando explota la burbuja de las hipotecas en el mundo, Lehman Brothers, y que el sistema financiero entonces entiende que ahora tiene que ir por la renta, por los alquileres. En Estados Unidos, BlackRock es dueño de miles de viviendas, también lo es en Europa, es tenedor de deuda de Argentina, ese sector financiero, y algo bastante parecido se vive en Argentina con el sector del agro, que viene por los alquileres, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Esto es entonces una resistencia muy fuerte. Ustedes hasta el día de hoy pasaron algo así como 2 años que se votó la Ley de Alquileres Nacional. Hoy ustedes, cualquier diario que abran del día de hoy, del día de ayer o anteayer y así, van a ver que los medios de comunicación en el mercado inmobiliario siguen pidiendo la modificación de la Ley de Alquileres, en donde también es justo decir que el gobierno nacional poco ha hecho para comunicar de qué se trata la Ley de Alquileres y sobre todo tener una política de regulación del derecho a la vivienda en alquiler. En la ciudad de Buenos Aires entonces también ha sucedido en estos años que teníamos en el año 91 40.000 viviendas vacías. En el 2010 ya había 341.000 según el censo nacional. Los datos de este censo de este año no los tenemos, no se sabe tampoco cuándo los vamos a tener, pero seguramente sean muchas más viviendas las que están vacías. Y para terminar con un mapa de situación, en la ciudad de Buenos Aires, que todos sabemos ya, somos 3 millones de habitantes desde 1947, que tiene uno de los presupuestos más altos de Argentina y de Latinoamérica. Hay una vivienda cada 2 personas, o sea, hay 1.500.000 viviendas en la ciudad de Buenos Aires. No faltan viviendas, no hay que construir más viviendas, lo que está fallando es la distribución de esas viviendas. Esas viviendas son de unos pocos, esas viviendas están vacías para especular, esas viviendas son de dueños que no tienen necesidad de que viva gente adentro ni que paguen alquileres, porque ya estamos hablando de sectores económicos muy pero muy concentrados, en una ciudad que hace todo lo posible para que esos negocios y ese modelo de acceso a la vivienda prospere.
En la ciudad de Buenos Aires no hay una sola vivienda pública en alquiler. En la ciudad de Buenos Aires no hay organismo que controle las leyes que protegen el derecho a la vivienda. Existe el IBC, pero está pintado el IBC. Existe el Ministerio de Hábitat, de Desarrollo Social y Hábitat, donde está dentro del IBC. Lo único que hacen es garantizar los negocios de consultoras y consultoras que se la pasan consultando. En ese sentido, entonces, en esta ciudad, que es la cuna además del neoliberalismo, donde tuvimos a Macri, donde tuvimos a Vidal, donde tenemos a Larreta, y en donde hay que decirlo también, no somos capaces de construir un modelo alternativo de ciudad al de Larreta. Me parece que la evaluación de 15 años de neoliberalismo en la ciudad sí o sí tiene que llevarnos a pensar qué es lo que no estamos haciendo o lo que estamos haciendo mal, tanto que no podemos construir una alternativa, no digo política, sino que, por supuesto, los que estamos acá y los que militamos otro modelo político y otro modelo de ciudad, sabemos, tenemos en claro qué ciudad queremos. Sin embargo, no hemos podido construir una alternativa integral de otro modelo de ciudad al de Larreta y Macri, y tampoco hemos podido construir una alternativa política que realmente compita contra este modelo. Por supuesto, las causas son muchas. Es un gobierno que tiene todo el poder de su lado, el poder judicial, el mediático, el económico. Pero también es verdad, hay que decirlo, a nosotros quizás y nosotras lo que nos caracteriza es que siempre tuvimos a esos poderes en contra, y así todos pudimos construir años muy pero muy felices en la Argentina, con proyectos políticos más que interesantes y para los sectores populares. Nosotros, desde Inquilinos Agrupados, organización en la que yo formo parte, que es la Organización de Inquilinos de la Capital Federal, que forma parte también de la Federación de Inquilinos Nacional, que es la organización nacional, propusimos para la ciudad de Buenos Aires hace poquitos días un proyecto de ley que hemos presentado en la legislatura porteña por iniciativa popular, o sea, que tenemos que juntar las firmas para que se trate en la legislatura porteña, un proyecto de ley que propone 3 puntos bastante básicos, y voy a ser sintético. 1, prohibir la vivienda vacía por más de 90 días en la ciudad de Buenos Aires. No estamos inventando nada nuevo. En la Argentina estuvo prohibido tener una vivienda vacía por más de 30 días, y fue en ese momento, en donde estaba prohibida la vivienda vacía, donde cualquier trabajador pudo acceder a la vivienda, y fue porque el Estado intervino en la renta por alquiler. Proponemos nosotros 90 días que no se puede tener una vivienda vacía. También proponemos, quizás ustedes lo sepan, en la ciudad de Buenos Aires muchas viviendas quedan con herencias vacantes, o sea que no tienen dueño ni herederos. Esas viviendas, la reta, o como le decimos nosotros, la renta, las remata en el mercado inmobiliario. Un grupito de amigos que se compran esas viviendas, que por supuesto se rematan en pesos, ¿no? La liga, la famosa liga. La liga, exacto. A mí me da un poco de miedo, ¿no? La verdad. Porque hay gente muy pesada. Esas viviendas, que son muchas, durante un año son muchas viviendas, la renta las remata a estos sectores con la excusa de que esa plata que se recauda de las viviendas se tiene que destinar al presupuesto de educación de la ciudad, presupuesto que se subejecuta. Lo que hace esta liga, el mercado, entonces, con esas viviendas, obviamente hacer negocios. Los alquila después a nosotros a precios carísimos, o construye edificios, etc. Lo que estamos planteando es que esté prohibido, entonces, rematar esas viviendas en el mercado, que queden en manos del Estado, y entonces, para estas dos situaciones, o sea, la prohibición de vivienda vacía por más de 90 días, las viviendas que quedan en manos del Estado, se cree el sistema de alquiler protegido. Es
sencillamente un sistema en donde esas viviendas entran en un alquiler por un plazo mínimo de 6 años, con un precio protegido, que es el 1% del valor fiscal, o sea, un precio muy pero muy bajo de mercado. Y con eso entonces, ¿qué? Dos cosas. Uno, esas 340.000 viviendas que hoy no están en el mercado de la Ciudad de Buenos Aires ingresen al mercado, con las consecuencias que eso tiene, ¿no? Que es que bajan los precios, bajan las condiciones que te puede fijar el mercado para alquilar una vivienda, pero además que esas viviendas más las viviendas que se quedó el Estado tengan un precio muy pero muy bajo y que compitan con el precio del mercado y que puedan entonces acceder a esos alquileres sectores que el mercado expulsa por los altos precios o por las condiciones muy abusivas que fija el mercado. ¿Qué sucedió? Presentamos el proyecto, salieron a destruir el proyecto porque somos comunistas, dicen. Yo siempre me dijeron que era peronista y un poco de orgullo sentía, o bastante, pero nunca pensé que me iban a decir comunista. Pero ahora está de moda decirle comunista a alguien, ¿no? Bueno, lo dijeron comunista, aunque lo hizo Perón en el 49. Y Larreta dijo que estaba en contra del proyecto, Felipe Miguel dijo que estaba en contra del proyecto, Marra, que es un legislador de la ciudad que da vergüenza, dijo que estaba en contra, López Murphy dijo que estaba en contra, uno que le dicen el novio de Papito o algo así. No tiene nombre. El hombre sin nombre dijo que también estaba en contra. Todos los medios de comunicación, por supuesto, dijeron que estaban en contra. Y acá es donde yo quería llegar para pensar entonces qué modelo de ciudad estamos pensando nosotros. Aún no se pronunció nadie del Frente de Todos sobre este tema. Y yo creo, un poco con lo que es la introducción que hacías, yo no creo que se pueda representar a todos y a todas. Yo no creo que se pueda llevar adelante una ciudad para todos y todas. ¿Qué quiero decir? No se puede representar al negocio inmobiliario y a los que viven en hoteles y pensiones. No se puede representar a las constructoras y a los inquilinos y a las inquilinas, a las inmobiliarias y a la gente que vive en las villas. No se puede. Y eso sí lo tiene muy en claro la derecha. La derecha salió a decir que estaba en contra de que se regule la vivienda vacía en la Ciudad de Buenos Aires. Que para ellos, primero, antes que el acceso a la vivienda, que la gente, etcétera, 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 que los vecinos de la ciudad, está la propiedad privada. Y ellos tienen muy en claro entonces a quién representan. Y me parece que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, no solo para ser más creativos, sino para tener un poco más de audacia. Porque en la Ciudad de Buenos Aires necesitamos ser más audaces, necesitamos sacarnos un poco los complejos, el miedo, los prejuicios, porque lo que ha sucedido finalmente con este proyecto para prohibir la vivienda vacía en la ciudad es que mientras toda la derecha está en contra, todos los medios de comunicación, el mercado inmobiliario o los de siempre están en contra, salimos a juntar firmas en la ciudad y tenemos muchísimo apoyo. Porque nadie conoce a alguien que tenga 50 departamentos vacíos. Porque no nos encontramos a esas personas en los parques. En los parques nos encontramos a la gente que no puede pagar alquiler, que no tiene dónde vivir, que no sabe cómo hacer para alquilar o entrar a una inmobiliaria porque son madres solteras, porque son monotributistas, etcétera, etcétera. Y esa gente banca estas iniciativas. Entonces, creo que por ahí va un poco, no digo algo cerrado, sino como para tirarlo en la mesa. Alguna explicación tendría que tener que la derecha gobierne la Ciudad de Buenos Aires durante tanto tiempo y hayamos sacado de acá a Macri, a Larreta, a Vidal y ahora a Milei y a toda esta ultraderecha fascista, antidemocrática y asesina, que es muy, pero muy grave que tengamos un riesgo tan importante de que puedan llegar a gobernar el año que viene. Y para terminar, creo que la única forma entonces de pensar otra ciudad,
de ganar otra ciudad, de conquistar otro modo de vida en la ciudad de Buenos Aires, es desde abajo. Tenemos que volver a militar en las calles, tenemos que salir a convencer a los vecinos y a las vecinas, a los porteños, a las porteñas, de que tenemos ideas, de que tenemos propuestas, de que si en la legislatura no se tratan los proyectos porque son mayoría, bueno, tendríamos que construir otra mayoría para que entonces los proyectos que se traten en la legislatura sean los nuestros, y eso solo va a suceder si salimos de vuelta a la calle de la ciudad de Buenos Aires, si hablamos con todos y con todas, y sobre todo, creo yo, humildemente, si tenemos propuestas que realmente interpelen la vida, no quiero decir malas palabras, la difícil vida que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, la terrible desigualdad que se vive en la ciudad de Buenos Aires y que pasa casi en un silencio comprado de muchas formas, y que tenemos nosotros la obligación de gritar, de hacerlo carne, pero sobre todas las cosas, de construir una propuesta que venga a generar una vida un poco más digna en la ciudad de Buenos Aires. Por eso, gracias por la invitación, siempre es bueno debatir esto, más en estos tiempos en donde parece que tenemos que andar retrocediendo en chacletas, y creo que en estos tiempos es justo cuando hay que hacer todo lo contrario, tenemos que avanzar mucho más, estar mucho más convencidos de las ideas que tenemos y hacer todo lo posible para que Cristina gane el año que viene. Gracias. Justamente, ¿no? Y este panel se llama La ciudad que no está sola ni espera, así que esperamos que podamos construir una unidad. Bueno, le doy la palabra a Gabriela. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, y de alguna manera la pandemia, yo lo lamento por todos, pero me hizo dar muchísimos gustos, y bueno, y entre esos está estar acá. Bueno, porque hace muchos años que trabajo con el tema de comunicación, que me parece fundamental, ¿no? O sea, justamente lo que estaba diciendo el compañero me parece... he arribado ya hace un tiempo a la misma conclusión, ¿no? Pero bueno, vamos a lo que vamos a hacer, que es un poco un raconto. Yo había pensado hacer una presentación con diapositivas, pero no llegué, chicos, así que bueno, imagínense. Y esto arranca pantalla partida, ¿no? Con un Larreta, ¿no? Imagínenselo, al antecesor de Larreta, al abuelo de Larreta, ya siendo de la suya, ¿no? Al padre, al abuelo de Macri, ¿no? Que ahora empieza a saltar la mafia italiana, ¿no? También acá en la Argentina. Y obviamente esto, digamos, una entrada, por ejemplo, a lo que fue el proceso, ¿no? Donde entra con 4 empresas y se van con 40, o sea, lo que decía el compañero, esta gente es socia de los que tiraron compañeros vivos al mar, ¿está bien? Entonces, al río, entonces tengamos claro que hablamos de eso. Y entonces, en realidad la ciudad desde hace muchísimos años, creo yo, siempre fue atravesada por el neoliberalismo, ¿no? Porque en realidad cuando fue la política de Cacciatore, etcétera, después vino Raúl, pero en la ciudad realmente siguió, le torcieron el brazo a Raúl, así que eso también siguió. Y yo diría que solamente tuvimos una pequeña primavera con el compañero Ibarra, ¿no? O sea, realmente ahí fue un avance en todo territorio, se generaron muchísimos mecanismos, por ejemplo, de acceso a la salud, y bueno, de hecho, su salida, ¿no? Fue justamente una de estas grandes maniobras que justamente, ¿no? O sea, nosotros siempre estamos como desvalidos, como solos, como bueno, tratándonos de agrupar, y ellos están laburando realmente coordinadamente, ¿no? O sea, se van unos, entran otros, a veces hay una orquestación de todo esto que a nosotros nos deja impávidos, y bueno, y ahí está la imposibilidad de generar entonces una contrafuerza, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Se ha generado para mí también un gran clima de negocios en la ciudad, que tiene que ver también con un poco esa oposición que está medio que mucho no se ve organizándose. De hecho, nosotros el año pasado
vinimos con una propuesta alternativa a tener a Alejandro Amor, por ejemplo, en nuestra lista, y bueno, nos mandaron a marzo. Entonces ahí también creo que hay una cuestión que es para revisar, ¿no? Y este asunto con la salud viene de hace muchos años. O sea, si ustedes empiezan a escarbar, el proyecto, por ejemplo, de cerrar hospitales, ¿no? de lo que era todo el tema de salud mental en el sur. Inclusive hubo un proyecto, no sé si vos te vas a acordar, pero ya hace unos 20 años, o sea, cuando recién empezó Macri, que era juntar el Pena con el Muñiz, con el Borda. Cinco hospitales. No, eso vino después, eso fue ahora. Esto era como hacer un parque que hasta nos prometieron que iban a haber pececillos y patos andando por ahí, ¿no? Yo era muy joven, no me acuerdo. Ah, no te acuerdas, yo ya era grande, eso. Bueno, pero también esta cosa, ¿no? De que, entonces ahí la otra diapositiva obviamente viene los tiros en el Borda, ¿no? A los compañeros del Borda, toda esa también maniobra. Y bueno, viene el asunto de que ganan a nivel nacional. Desde que empezamos, salvo esa pequeña primavera, el presupuesto en salud permanentemente fue achado, permanentemente se cerraron servicios, se cerraron hospitales. Y bueno, aparecieron en el año 18, en realidad no aparecieron, ellos no aparecen, vos te enterás. Y circuló un PowerPoint, pero yo ¿puedo decir la verdad acá? En realidad yo estaba pensando y involucré a unos compañeros cómo podemos hacer realmente para mover un poco la cuestión en la ciudad, ¿no? Después de que Cristina nos dijo, tomen su bandera y vayan. Bueno, ¿qué me toca a mí? Esta me toca. Y porque me parecía también importante esto de decirle a la gente, la reta te va a cerrar el Muñiz. ¿Me entendés? O sea, como que, porque todos en esta ciudad y en este país se han atendido o han tenido un familiar, no solo en el Muñiz, porque se acuerdan que era el Udaondo, el Ferrer, o sea, realmente era, bueno, el Curí, ¿no? O sea, era el IREP, cuánta gente. Porque en realidad el asunto de la salud pública y la salud privada en la ciudad, que es verdad, le da cobertura, sobre todo, mejoró mucho también, obviamente, cuando estuvo la primavera kirchnerista, ¿no? Donde realmente muchísima gente pasó a tener obra social, prepaga, y ya entonces el 70% no se atendía en el hospital público. Nosotros, realmente eso se veía, pero también se ve, ustedes lo saben muy bien, que las prepagas tienen una limitación en sus servicios y todo. Entonces todas las personas que tienen patología crónica o que llegan a una situación de cronicidad, por ejemplo, dejan de recibir servicios de esas prepagas que por ahí sí pagan la atención, pero en el ámbito público. Y cuando aparece entonces, bueno, la idea era, bueno, ¿cómo generamos que la gente se empiece a enojar un poco, ¿no? Con todo esto. Y aparece, nos recordamos de que estaba dando vuelta ese PowerPoint. Entonces, dijimos, no digamos, van a trasladar los hospitales, no, lo van a cerrar, ¿qué es lo que iba a pasar? Pero aparte, ¿cuál era la idea? Porque siempre nosotros nos vamos, que no está mal, al negocio inmobiliario, que está bien, pero ¿sabés qué pasa también? Que si vos a la gente le decís negocio inmobiliario, no le cae tan mal. Porque es como, bueno, si hacen un negocio, por ahí yo puedo conseguir mi vivienda. También estaba el tema del negocio de la gestión privada del ámbito público. O sea, por ejemplo, el servicio de imágenes, la mayoría están privatizados, hay una cosa mixta, pero se paga a un privado, por los tomógrafos, por todo, las tomografías, las resonancias. Y hoy, obviamente nos vemos despoblando ya, por ejemplo, bueno, después de tantos años, se logró, porque bueno, cierro la idea del 5x1. Entonces, ¿cuál era la idea de esta gente? Que íbamos a tener un instituto, que era menos que 5 hospitales, por supuesto, donde se iban a mezclar cuestiones que a priori cualquiera se da cuenta que no podíamos mezclar,
Y obviamente perdía el protagonismo lo que es la salud pública también como fuente de conocimiento. O sea, los profesionales que nos formamos en el ámbito de la salud pública tenemos la posibilidad de ver muchísimos casos diversos porque justamente no nos mueve el interés económico, sino dar una respuesta. Y esto hace entonces que veamos patologías que son raras o que no son tan comunes y que después por ahí cuando trabajamos en el ámbito privado las podemos diagnosticar. Pero entonces esto se iba a abocar, ¿no? Porque entonces iba a entrar la Universidad de Buenos Aires, porque además se hizo negocio con los gremios, o sea, la enfermería iba a entrar con la Maimónides, hasta nos dijeron, no, quédese tranquilo, nos vamos a poner un mango, porque, y nombraron a Techín, o sea, estaba cerrado ya con Techín, no vamos a poner un peso. ¿Y cuál era el plan? El plan es, terminan la obra, y vamos a decir que no la podemos pagar. Entonces, ¿cómo le pagamos? Poneme la Fundación Techín y vos atendés el lugar, el instituto. Entonces, la gente que iba a acceder al instituto es gente de la ciudad que por ahí tiene una obra social, pero tiene un mango y lo puede pagar. Todo el resto quedaba afuera. Hasta lo hablaron, gestión privada del ámbito público. O sea, se jugaba, fíjense, no solo lo inmobiliario, se jugaba la calidad de atención y lo que es, digamos, la capacitación, la docencia, la formación profesional. O sea, era realmente algo que a mí me pasó que, bueno, justamente como estaban los gremios, estaban de acuerdo, muchos colegas. Porque esto es lo otro que en el inventario de lo que pasa en la salud tenemos que poner en el tapete, es que estos trabajadores se han, digamos, con esto que hablábamos del proceso, ¿no? Cuando viene toda la discusión del modelo, gana el modelo médico hegemónico, claramente. Y se ha ido desarrollando, digamos, toda una forma de ser, de ver, que tiene que ver obviamente con, primero, esa memoria de los compañeros desaparecidos, de los compañeros echados, ¿no es cierto? Entonces vos tenías que amoldarte en ese momento y obviamente si yo voy a no prestarte servicio, voy a no darte cosas de calidad, si cada vez voy a hacer menos, no me quiero identificar con vos, no te quiero reconocer como un otro y esto nos va, digamos, separando y de ahí que nos separó, digamos, de la visión solidaria, de la visión participativa, de la visión política que tiene que ver la salud, y ni que hablar la salud pública. Entonces, hemos tenido durante muchos años, todavía lo tenemos, ¿no? Un gremio, más allá de la organización gremial. Constituimos un gremio de médicos muy gorilas, muy meritócratas, muy aislacionistas, o sea, ¿cuántos médicos se murieron porque no se vacunaron? O sea, realmente, ¿y por cuántos se murieron porque no había EPP? Igual iban a atender a la gente. Entonces, ¿y cuánta gente se murió que no fue atendida? No sé si acá en la ciudad, pero hubo lugares que no se entró a ver a la gente, porque tienen esa mentalidad. Lamentablemente también es algo que no lo vamos a poder contabilizar, pero es algo que también lamentablemente pasó y obviamente también lo padecieron los propios colegas, ¿no es cierto? Perdón, doctora, en la clase baja tenemos mucho lavado de cerebro. Y por Totalmente. eso la falta de participación. Es que fue un lavado de cerebro que es realmente, ¿no?, quirúrgico, lo que se hizo durante años. Fíjense que nosotros... Clarín y La Nación lograron invisibilizarse de que ellos son la mano en realidad quienes ejecutaron el golpe de Estado, quienes se sirvieron del golpe de Estado, quienes salieron digamos con una posición dominante a partir de esto y que se enriquecieron, ¿no? Porque hasta Videla por ahí, como dice, murió pobre, ¿no? Entonces en ese punto es importante justamente todo esto que se va laburando, ¿no? O sea, no, nosotros no podemos hacer paro, el gremialismo es una mierda, los políticos... Y hoy por hoy, claro,
pero está como le pasó a Chile, ¿no? O sea, apuestan, ¿no? Entonces apostamos entonces a laburar acá, laburar allá, laburar en otro lado, y cada vez vamos laburando peor, damos peor servicio, estamos peor pagos, siempre llorando por los anestesiólogos, ¿no? Que sí están agremiados de alguna forma y son los que cobran el doble que nosotros. Y bueno, y en este tiempo obviamente se recrudeció todo esto, ¿no? O sea, cuando llegó la pandemia, realmente, bueno, el 5x1, ¿qué pasó? Se diluyó porque no daba. Logramos perforar, digamos, ese silencio cómplice que hay, porque con los abrazos a los hospitales y todo generamos tanto interés que, bueno, hasta La Nación y Clarín tuvieron que venir a hacer una nota donde, por supuesto, lo mejor que había era hacer el 5x1, ¿no? Fíjense entonces si llegaba la pandemia, ¿no es cierto? Y nosotros estábamos con el 5x1, o sea, realmente, de hecho, hay un edificio de 150 camas en el hospital que la Ciudad de Buenos Aires no pensaba pedir oxígeno central, y era una trampa, así que ahí también nos movimos, logramos, digamos, montarnos sobre el desánimo y la bronca que tenían los compañeros, y denunciamos o pedimos que había que hacer esta obra, que bueno, se llegó a hacer, y gracias a eso le salvamos la vida realmente a miles de personas. Pero el plan era que la gente se muriera. El plan era que se amontonaran las bolsas en la puerta de los hospitales, y con ese pase de magia que ellos podían hacer, iba a terminar siendo el gobierno nacional el culpable, que de hecho es lo que pasó. O sea, hay todo un sector que permanentemente bombardea esto, que también hay que tener claro que ese sector está pago, ¿no? Como dijeron el otro día la vicepresidenta, está pago, obviamente está organizado. El 5 era cerrar, era llevar el Udaondo, el Ferrer, el Muñiz, el Lirep y el Curí al fondo del Muñiz, con la excusa de modernizar. Los terrenos eran muy valiosos de todos los hospitales. Y sobre todo el Lirep. Era un proyecto inmobiliario. Claro. Bueno, y después de ahí, entonces digo, vino la pandemia, y realmente qué suerte que tuvimos, ¿no? Que estuvo gestionando el gobierno nacional, pero obviamente hubo todo un desangre, porque lo que son los negociados de las corporaciones médicas, como siempre, son los que salieron ganando grandemente, ¿no? Con todo bueno, realmente la ciudad colapsó, ¿no? En el año 19 la ciudad también colapsó con un rebrote de H1N1 que hubo a raíz de las vacunas que se acuerdan que después se encontraron. Bueno, sin embargo, eso no se dijo nada, ¿no? Ni siquiera la Sociedad Argentina de Infectología dijo. Entonces, también ahí apuntamos, sociedades científicas y médicas no necesariamente defienden el interés del pueblo. A ver si nos damos cuenta, ¿no? Como la sociedad de pediatría diciendo, ay, no sabemos de la Sinopharm, ¿viste? Cuando realmente estaban sentados en la mesa de asesores y tenían toda la información ellos, como tenían todo el resto, de que la Sinopharm fue de las primeras vacunas que se generaron y que venían estudiadas y venían usándose ya en millones de chicos en China. Bueno, con todo esto, ¿qué pasa, no? Hoy, y ya termino. Bueno, hoy viene esta generación de pibes que se criaron por fuera de ese miedo visceral que se construyó con la dictadura, con esa vergüenza a participar, ¿no? Con esa cosa de somos médicos, no podemos tocar el tambor. Y claro, como pasó con los chicos en la secundaria, ¿no? O sea, creo yo que esto se arma porque realmente no tienen intereses todavía, ¿no? Por ahí nosotros ya tenemos nuestro jefe, tenemos esto, tenemos un sueldo que bueno, es una mierda, pero no está tan mal. Y ellos realmente estaban con un sueldo por debajo de la línea de la pobreza, con una dedicación exclusiva. Entonces realmente los fueron empujando a que, por ejemplo, es la primera vez que no se cubren todas las vacantes para residencias.
Entonces eso refleja, primero que entonces el hospital público ya no es atractivo para formarme de cualquier forma y no gano ni siquiera como para poder sobrevivir. Y que realmente patearon el tablero, porque no tienen, digamos, vuelvo a insistir, esos intereses, que no está mal, pero irse generando impiden que uno se pueda organizar. Bueno, nosotros, mis compañeros, cuando cobramos, ¿no? Y vemos, sobre todo, vemos ganancias. Ganancias es como una cosa que nos hace subir la presión. Porque, claro, por ahí un recibo nuestro tiene 500.000 pesos, entre pito y flauta. 500 lucas, pero en mano 230. Entonces, imagínate, yo no quiero ver el recibo porque me pongo loca. Ahí es donde quiero salir con la bandera y reventar a todo el mundo. Pero cuando le decís a tus compañeros, tú dices, no, pero ¿sabes qué? Tengo que ir a comprarle las entradas para Frutillita. Era media vieja la otra. Para Frutillita, una remake que hay. Entonces, ¿sabes qué? Entonces no estabas tan mal. ¿Entendés? Porque la gente que corta la calle, la corta porque cobra 15.000 pesos, 20.000, 25, 30, 40, o sea, es por eso que se corta. Pero bueno, hoy por hoy, entonces, esta disrupción, ¿no? Que, bueno, también a veces pensamos que hay cierta jugada, porque hoy, por ejemplo, fue la mayor movilización de salud de toda la vida, les diría. Y no estuvo C5N, por ejemplo, pero estuvo La Nación Más. Y estuvo Canal 9. Entonces, se juegan internas, está claro que se juegan internas. Los pibes, obviamente, muchos son troscos, ¿no? Está bien, es su naturaleza y está bueno porque realmente permitieron, bueno, que se entienda que hay que luchar. Y esto arrastró hoy a estos dirigentes de SUTEGBA, ¿no? De SUTEGBA, de médicos municipales, que son los que le dieron, por ejemplo, el ministro de Salud a Larreta, ¿no? y a Macri en su momento. Bueno, la asociación de profesionales, lo mismo, ¿no? O sea, muchos acuerdos de fondo y poca ruptura, poca pateada de tablero. Y hoy la verdad que sucedió por esta fuerza que hubo que dar esa señal, y entonces, bueno, hoy estaban todos juntos. El querido compañero Alejandro Amor dijo, no, porque ahora, nunca más, y no sé qué. Bueno, la cuestión es que, como dijiste vos, que estoy totalmente de acuerdo, creo que no es que la ciudad... está bien, Ibarra ganó seguramente con el apoyo de Clarín, ¿no? No nos acordaremos, pero probablemente haya llegado con la cosa de su buen fiscal y bla bla. Creo que es un esfuerzo, porque también antes yo te diría que tenés que ir por la cosa casi evangelista, ¿viste? De estar ahí, de en principio no ir a decir nada, sino ponerte a escuchar, ¿viste? Hacer como el vendedor que cuando vos tenés negocio que te vienen, ¿viste? A ofrecer, y vos recién le comprás a la 8ª o 9ª vez. O sea, el tipo tiene que estar 8 veces ahí. Y esto, o sea, militancia vietnamita, ¿viste? O sea, yo creo que es eso. Y bueno, y creo que también tenemos que plantearnos realmente un proyecto a 10 años. O sea, no creo que tengamos que pensar en las elecciones que vienen, que sí, podemos pensar y bueno, y todo lo que quieran, pero no inmolarnos, ¿no? O sea, realmente construir desde abajo y ya termino. Vamos cerrando. Creo que se puede, no lo dijo nunca nadie, pero no, realmente creo que por eso también se labura tanto para que eso no se consiga, ¿no? Para que no nos podamos agrupar y realmente ver cuáles son los intereses en común e incorporar a ese ciudadano, que también, ojo, muchos no fueron a votar porque estaban enojados con que no se los dejó participar. Entonces también hay que ver esas estrategias. Pero bueno, ahí está la cuestión de qué es lo que queremos desde las estructuras que ya están. Yo creo que hoy hay una posibilidad muy grande, pero no para este tiempo. Creo que lo tenemos que elaborar, creo que los tenemos que escuchar, porque muchos que son gorilas, en el fondo son peronistas, o tienen los mismos valores, o son
progresistas o son comunistas. Yo vengo de una familia comunista y decíamos, muchísima gente, si yo le digo lo que es el comunismo, van a estar de acuerdo. Bueno, después me di cuenta que no, pero bueno, no importa, yo era muy romántico. No, nada, quiero decir eso, quiero que sepan que ellos juegan con nuestro desánimo, entonces también los hago reír un poco, porque me parece que el humor es una herramienta y también es un grito de liberación, ¿no? Es un triunfo cada vez que somos un poco felices, porque esta gente no nos quiere tanto pobres como tristes, ¿tá? Así que es eso. Muchas gracias. Me quedé pensando entre lo que venía diciendo Gervasio y bueno, lo que comparte Gabriela, qué ciudad queremos para los jóvenes también, ¿no? Que nos toca para alquilar, para la salud. Y ahora Maru Bieli nos va a contar en la educación, en la cultura, cómo venimos en la legislatura. Ahí está. Bueno, primero pido mil disculpas por la llegada tarde, justificada. No, la verdad es que venimos a contarles un poco. Esta semana se vota presupuesto en la legislatura porteña, 2.000 billones de pesos, un presupuesto bastante holgado el que tiene Horacio Rodríguez Larreta, plata no le falta. De hecho, nada, se enorgullece de decir que vamos a votar un presupuesto con 9.000 millones de superávit, ¿no? Como si no hubiera problemáticas para resolver con esa plata en la ciudad. Y fiel a su estilo, bueno, había una tradición en la legislatura que tenía que ver con que los ministros vayan a discutir el presupuesto a las comisiones, defenderlo, ponerlo en común con aquellos y aquellas que hemos sido elegidos por un sector de la población. Pero bueno, de la pandemia a esta parte, esa tradición se cortó. Durante los 2 años de la pandemia, los ministros no vinieron a la legislatura, obviamente, en un caso es entendible. Luego quisieron que todos volvamos a la normalidad, salvo ellos, porque en diciembre del año pasado tampoco vinieron. Existía una promesa de que iban a venir este año a hacer esas famosas rondas, a defender el presupuesto, pero no lo han hecho, ¿no? Bueno, ellos dicen que no tienen la obligación de hacerlo. Nosotros creemos que tiene que ver también con una interna que se está jugando al interior del espacio político, y lo que intentan es proteger a determinados ministros que tienen su posibilidad de ser la renovación dentro del espacio político, como es el actual ministro de Salud y la actual ministra de Educación, de los cuales, bueno, tenemos mucho para decir, ¿no? Y teníamos mucho para decirles. ¿Qué hicimos desde el Frente de Todos? Es convocar a las rondas de ministros y ministros, y de ahí venimos porque hicimos eso a las 5 de la tarde con la Comisión de Vivienda, que tiene la autoridad ahí Ofelia Fernández, y se dio una convocatoria muy nutrida de actores de la vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, aquellos que se congregan en la Ley 341, compañeros y compañeras de barrios populares y demás, y por lo menos dar la discusión y que la legislatura se vista un poco de pueblo, que es eso a lo que tanto miedo le tienen, ¿no? Una legislatura muy vallada, muy cerrada. Y bueno, lo que sucede con las fuerzas de derecha cuando asumen la totalidad del poder público, ¿no? Que es que de republicanismo poco y nada, y de discusión poco y nada. Una democracia de baja intensidad en la ciudad de Buenos Aires. Porque la verdad es que a eso nos quieren acostumbrar. Este último año particularmente, la Comisión de Educación se reunió por última vez el 5 de junio y desde ahí en más no hemos tenido agenda legislativa. Lo mismo ocurre con la Comisión de Vivienda, y disculpen que me ponga institucionalista, pero es el rol que me toca, y me parece que son esos espacios también los que tenemos que hacer valer y defender en una legislatura que no tiene la misma composición que hace algunos años, y a eso me voy a referir al final. Pero puntualmente en el caso en materia educativa, digo, para poner algunos números, les decía que se está votando el presupuesto y es de público conocimiento, todos nosotros y nosotras lo venimos diciendo mucho, pero siempre es importante repetirlo, un presupuesto que en los últimos 15 años perdió 10 puntos de participación en el presupuesto total de la Ciudad de Buenos Aires. Si uno analiza el presupuesto, la inversión por estudiante en los distintos niveles, en el nivel inicial, en el nivel primario, secundario y demás, hay un recorte en términos reales de casi 50% en cada uno de los niveles.
Entonces partimos de esa base, por supuesto, más allá de los eslogans de un tiempo a esta parte respecto de que la educación es su prioridad y de una ministra que está un poco más concentrada en recorrer canales de televisión que en discutir con la comunidad educativa, o por lo menos respetarla como una voz autorizada, ¿no? Porque se ha encargado también de otra de las características que tiene la gestión de esta ministra, que yo creo, hay que decirlo, es la peor ministra de Educación que tuvo la ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña. Digo, no por decir que Esteban Bullrich haya sido un buen ministro, pero existían instancias de diálogo, y también hay que decirlo. Bueno, esta ministra no solo administra el presupuesto más achicado de educación, sino que se ha encargado también de llevar adelante otra de las características que para mí exceden educación en la ciudad de Buenos Aires, pero que es una característica muy propia de esta gestión, que es la terciarización de las tareas, ¿no? Todo lo que pueda no quedar en manos de lo público no va a estar en manos de lo público, y en educación esto se nota mucho. Uno lo ve en áreas que son muy importantes, muy relevantes, como es el área de infraestructura escolar o mantenimiento escolar, que en su momento, antes del año 2012, tenían un área con trabajadores y trabajadoras que se ocupaban del mantenimiento de las escuelas. Bueno, son empresas terciarizadas desde el 2012 a esta parte las que se ocupan de llevar adelante las obras de infraestructura en las escuelas. Y es del 2012 a esta parte en donde puntualmente el presupuesto en infraestructura se ha ido deteriorando, y mucho. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Estoy con la temática del presupuesto, pero ¿por qué? Lo vamos a discutir esta semana, y es muy importante decirlo. No solo se recorta presupuesto, sino que se subejecuta. Infraestructura escolar es una de las áreas con mayor subejecución que tiene la ciudad de Buenos Aires, cerca de un 70% de subejecución todos los años. Presentaron en este presupuesto para el año que viene 54 obras en escuelas. De esas 54, 52 ya figuraban el año pasado y no las hicieron, ¿no? Entonces, bueno, discutimos un cheque en blanco cuando discutimos el presupuesto también de esta gestión, ¿no? Y digo, para poner algunas de otras características que podemos endilgarles a la gestión de Soledad Acuña: de financiamiento, terciarización de lo público, desprecio por lo que conduce. Creo que en educación eso no puede pasar, ¿no? Porque no puede pasar en ningún área, y nosotros lo decimos mucho, yo me canso de decirlo, pero me parece muy importante, porque uno no puede despreciar aquello que tiene que conducir. Y Acuña tiene que hacerse cargo de que tiene que gobernar el sistema educativo. Recién me comentaban mis compañeros de que haga ella, recién en las redes sociales, un escrache al director del Mariano Acosta, Pascuarelli, un tipo que lo único que hizo fue respetar la voz de los estudiantes, que decidieron que por falta de escucha tenían que llevar a la medida más extrema, que era tomar la escuela, y lo único que decidió es tratar de no violentarlos, de acompañarlos en su decisión. Bueno, ella se encargó de públicamente hacer un descargo contra él. Seguramente le va a iniciar un sumario administrativo. Fuertes con los débiles, en definitiva son las conducciones de las escuelas los que tienen que sentir el mayor respaldo de una ministra de Educación, que tiene una característica además, que es que por un lado actúa beligerosamente, ¿no? En distintos medios de comunicación, con consignas, bueno, esto reitero, muy, muy beligerantes, y por otro lado la administración de su gestión creo que también hay que caracterizarla como de mucha incapacidad, ¿no? Yo creo que efectivamente no es mano dura lo que se implementa en la gestión, sino que se combina un discurso y una retórica completamente reaccionaria, que le pasa a muchos funcionarios del larretismo, ¿no? Que se sienten hoy muy interpretados e interpelados por la necesidad de ganar votos por derecha, porque efectivamente todo el escenario político se está corriendo hacia la derecha, y entonces la ministra de Educación sale en una campaña electoral anticipada a recuperar y a buscar votos por derecha. Es la más parecida a Patricia Bullrich dentro de la gestión de Larreta, más allá de que descreo de que haya halcones y palomas, ¿no? Creo que es discursivo, y que luego son, por supuesto, el mismo proyecto económico y político que ya sufrimos durante 4 años en el gobierno nacional. Discursivamente esa retórica, y luego las medidas que se llevan adelante, lo que sucede es que tienen muy poco impacto en el sistema educativo. Lo vimos en el último tiempo con medidas muy rimbombantes, como las prácticas profesionalizantes, que habrán escuchado, esa idea de que los estudiantes en el último año de su escolaridad
tengan alguna vinculación con el mundo del trabajo, de lo que por supuesto estamos completamente de acuerdo, de que esa vinculación tiene que existir, ¿no? Es uno de los objetivos que tiene el nivel secundario según la Ley de Educación Nacional, solo que la implementación de esas políticas que suenan muy lindas para los medios de comunicación, luego se les hace muy difíciles a los docentes de llevar adelante. Y creo que no sucede solamente con los sindicatos en el caso de educación, que sean objeto de acusación por parte de la ministra. Sucede con los y las docentes en general. Sucede con las familias de menores recursos en la Ciudad de Buenos Aires, porque cuando hay una ministra de Educación que no asume su lugar de responsabilidad en la gestión y enuncia como si fuera una espectadora pasiva de la realidad, ¿no? Una ministra de Educación de un gobierno que hace 15 años gobierna en la Ciudad de Buenos Aires, que diga que la educación está en crisis, y a mí me pone los pelos de punta, porque ¿vos qué estás haciendo, no? ¿Qué lugar tenés? ¿Cuál es tu responsabilidad? Es una práctica política de la derecha, ¿no? Asumir lugares para luego desprestigiar la política como aquella encargada de llevar adelante las transformaciones, y en esto Acuña es una muy buena alumna, porque se encargó de responsabilizar siempre a otros y a otras, y nunca hacerse cargo de la responsabilidad que tiene sobre una educación que efectivamente tiene muchos problemas y que tienen que ser resueltos. Lo hizo con los docentes cuando los incriminó que por usar lenguaje inclusivo, por usar la E, eran los responsables de que los estudiantes no estuvieran aprendiendo lengua o prácticas del lenguaje, no estuvieran comprendiendo textos. Nosotros presentamos un amparo que creo que va a ser favorable en una justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que es muy complejo que algo sea favorable para aquellos y aquellas que no formamos parte del gobierno, pero lo hizo en ese caso con los docentes, lo hizo con las familias de menos recursos, les decía, cuando se encargó de decir que les iba a quitar ciudadanía porteña a aquellas familias que no llevaran a los niños y a las niñas a la escuela, como si no fuera responsabilidad de una ministra salir a buscar a cada uno de esos pibes y pibas que efectivamente hoy están afuera de un sistema educativo que desfinancia los programas socioeducativos, que son los encargados de acompañar esas trayectorias de esos pibes y pibas de los sectores más desfavorecidos de la Ciudad de Buenos Aires. Una ciudad en la que tenemos esa complejidad también, es muy difícil hablar de una ciudad, ¿no? Tenemos muchas ciudades dentro de la Ciudad de Buenos Aires que tienen que ser atendidas de manera prioritaria, los barrios populares, por supuesto, que no solo nos han atendido, sino que además, esas familias son las que cargarían con el peso de la responsabilidad de que los pibes y las pibas no estuvieran yendo a la escuela. Y lo hizo en el último tiempo con un sujeto que logró organizarse después de la pandemia, no sin dificultades, porque la pandemia en términos de organización colectiva nos ha dejado muchas dificultades, pero fueron los y las estudiantes de las escuelas secundarias las que lograron traspasar esa barrera que lo sufrimos en carne propia, lo que nos cuesta que un tema se imponga en la agenda mediática. Está bien que como ellos quieran, ¿no? Está bien que Soledad Acuña también pueda hacer la lectura de que ella ganó con esa discusión, porque hay un sentido común imperante en donde esos pibes y esas pibas no tendrían que estar organizados ni organizadas, sino que tendrían que estar estudiando, pero yo creo que el saldo es completamente positivo porque se logró traspasar ese cerco mediático que existe en la Ciudad de Buenos Aires. 25 millones de pesos de pauta diaria tiene la Ciudad de Buenos Aires para el año 2023. Todos los días 25 millones de pesos en pauta. Es muy complejo torcer esa discusión, que es bastante desigual, pero yo creo que ahí hay una clave, y con esto voy a ir cerrando. Vinculado también a lo que decía Gabriela, son los y las estudiantes de las escuelas secundarias los que lograron torcer esa discusión. Están siendo los residentes y las residentes los que están logrando visibilizar la precariedad del sistema de salud y en algún punto en cuánto depende de ellos y de ellas. Y creo que ahí hay una clave muy importante también para construir nuestro proyecto político de avanzada, porque nos pasa como fuerza política, y hay que decirlo también, que muchas veces frente a la avanzada de la derecha terminamos teniendo posturas conservadoras, ¿no? De cuidar aquello que ya está, porque sabemos que si no lo cuidamos vienen por ello. Nos pasa en los institutos de formación docente. Intentaron desterrar los 29 institutos de formación docente y nosotros sabemos que hay un montón de cosas para transformar de la formación docente de la ciudad. Pero ¿cómo nos vamos a atrever a discutirlo en este contexto? En el que sigamos una discusión
probablemente sea de derrota porque no hay ni capacidad de diálogo y hay un proyecto político que quiere imponerse con ideas muy claras respecto a cómo tiene que ser, por dar un ejemplo, la formación docente. Pero no todo está perdido. Y hay una tendencia en la Ciudad de Buenos Aires que para mí es muy importante remarcarla, ¿no? Porque a veces parece también que achacan contra nuestra autoestima como fuerza política, como militantes políticos, en una ciudad en la que el terreno es muy hostil y en el que la cancha es muy despareja, pero nosotros no tenemos la misma composición legislativa que teníamos hace 6 años. Tenemos una composición legislativa muy distinta. Tenemos 9 legisladores, ellos han perdido 9 legisladores, que no es menor porque es la condición de posibilidad de vender tierra pública o no en la Ciudad de Buenos Aires, que seguramente Gervasio ha tocado esto de alguna forma, pero es su modelo de construcción de ciudad en función del mercado, del negocio a favor del mercado inmobiliario, depende de la venta de tierra pública. Y desde el 2019 a esta parte no lo pueden hacer más. Esa última sesión del 2019, en donde intentaron meter el proyecto de Costa Salguero, en donde metieron una enorme cantidad de venta de terrenos públicos, no lo pueden hacer porque además hay un bloque legislativo que está en unidad. Nosotros tampoco teníamos unidad en el bloque, en la legislatura. Estaba el bloque peronista, estaba Unidad Ciudadana, y hoy tenemos unidad. Y no a cualquier costo, unidad para saber que no vamos a permitir que avancen con los negocios inmobiliarios, que no vamos a permitir que avancen con un presupuesto que no atiende las necesidades más urgentes que tiene la Ciudad de Buenos Aires, y eso es muy importante. Y eso se ganó a costa del esfuerzo y el trabajo de la militancia política de la ciudad. Yo te convencía que no hay que disfrazarse de nada para ganar la Ciudad de Buenos Aires, que el proyecto, como decía Gabriela, es a largo plazo, es a mediano y a largo plazo. Que estas instancias y muchas otras nos tienen que ayudar para construir esa agenda. Yo siempre pongo el ejemplo de Costa Salguero, que para mí fue muy emblemático, porque nos permitió discutir no solo un modelo de ciudad, no estábamos discutiendo solamente el acceso al río, ahí. Estábamos discutiendo ese modelo que hace que hoy tengamos el 40% más de personas que viven en villas en la Ciudad de Buenos Aires. Estábamos discutiendo la cantidad de viviendas ociosas que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Código urbanístico. Estábamos discutiendo la reforma que hicieron del Código Urbanístico, que permite construir viviendas que para nada 18 metros cuadrados, ¿no? Bueno, todo eso estábamos discutiendo con Costa Salguero y logramos saltar de alguna forma el cerco que muchas veces nos quieren generar. Así que creo que ahí está la clave. En los sectores organizados, tanto en educación como en vivienda como en salud, yo celebro que hayan puesto estos ejes en este panel, porque me parece que son las 3 claves para discutir el modelo de ciudad y que creamos y confiemos en la militancia política, que en definitiva es la que no traiciona, la que no abandona, la que da las discusiones diariamente también en los sectores organizados y la que seguramente más temprano que tarde nos va a llevar a una victoria en la Ciudad de Buenos Aires. Gracias. Juan Carlos, para cerrar. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Dejó el micrófono caliente acá. Y los anteriores también. Las y los anteriores también. Pero efectivamente, como decía Mauro, los 3 ejes con militantes y especialistas en los 3 ejes, educación, salud y vivienda, son de una enorme trascendencia. Claro que hay otros que también son muy importantes, pero bueno, es un buen modo de abordar los temas de nuestra ciudad. Yo creo que del debate, en fin, nos vamos deslizando hacia la discusión política más de fondo, que es que surgió en todas las intervenciones: qué hacer, cómo hacer para transformar políticamente la ciudad, para cambiar en el pueblo de la ciudad la tendencia cultural, la tendencia política, la tendencia electoral. No lo vamos a resolver en este debate, ni yo tengo la papa, ni creo que la tiene nadie, pero es el tema de los temas. Una primera cuestión que valoro y rescato es no debilitar la crítica a Rodríguez Larreta, porque si hay un tema cultural que de algún modo ellos instalaron de valores,
que es peligrosísimo, es uno que el Rodríguez Larreta es malo, más que nada en el mundo progresista incluso, pero gestiona bien. Eso es un mito falso, peligrosísimo, porque nos debilita. No gestiona bien nada, es un mito creado por ellos, creado por los medios de comunicación de ellos, que, insisto, nos debilita. Por allí ellos luego penetran, incluso en la conducta del electorado, que tiene quejas sobre la gestión, pero en definitiva, o tiene diferencias ideológicas que provienen de su formación cultural de mucha gente de nuestra ciudad, pero bueno, gestiona bien, porque está instalado que gestiona bien, porque no gestiona bien. Desde cualquier punto de vista, acá ya fue explicitado, por lo tanto no voy a reiterar, la gestión en educación es muy mala, no solo por la ministra, que es una burra, desde el punto de vista de su profesionalidad, es una ignorante, es prejuiciosa, sino porque la gestión en educación es muy mala. ¿A dónde se vio un gobierno en una ciudad como esta que tiene ese presupuesto que todos los años deja 20, 30, 40, ahora 50.000 niños afuera? O sea, sin destino, porque algunos podrán ir a la educación privada y otros van a la nada. Eso es gravísimo. Bueno, y todo lo que aquí se dice, ¿cuántas escuelas hicieron de todo tipo acá en 15 años en la ciudad? ¿Cuántas? A ver. Nada. Yo no sé si 3, 5, 10, nada. Hace 15 años que gobiernan. ¿Cuál es la concepción pedagógica de esta gente? ¿Es moderna, antiguo? ¿Es extranjerizante, como diría Scalabrini Ortiz, que es el título de algún modo la metáfora de este encuentro, que él se refería fundamentalmente al Imperio Británico, pero también a lo que ya por entonces se hablaba del imperialismo yanqui en Forja y el peronismo. También venía esa idea de la izquierda pre-peronista. O sea que no hay una gestión en educación, ni desde el punto de vista pedagógico, ni desde el punto de vista de la extensión de la matrícula educativa, ni la creación de escuelas, ni la mejora en la infraestructura, ni la vianda, ni nada. Sin embargo, gestiona bien. Lo de vivienda no lo voy a reiterar porque fue bastante explícito y crudo, Gervasio. Porque el tema de las 300 y pico mil viviendas vacías, no hace falta ser, como él decía, ni comunista, ni peronista, ni nada. Si uno toma grandes ciudades de Europa, tienen políticas impositivas sancionatorias contra la vivienda vacía. Son países ultracapitalistas. Bueno, y ni que hablar, algunas ciudades, creo que Berlín, que compraron el Estado 200.000 viviendas. O sea, hay un problema social grave. Bueno, acá tenemos, o sea, ¿qué es lo que está gestionando bien en vivienda? ¿Cuál es el programa, la condición ecológica, que hoy está claro que es un problema universal y nacional, y de esta ciudad, que tenemos una crisis de espacio verde fenomenal? La Organización Mundial de la Salud habla de 15 metros por habitante. Acá tenemos dicen 6 y pico, con una contabilidad creativa que Las macetas. Macetas, los colgantes. Yo me acuerdo cuando estábamos en la plaza ahí en Colegiales, que iban a hacer una cosa de cemento y iban a colgar unas plantas en la Mafalda. Y en la que estaba al lado de la Mafalda, que no sé qué cacho querían hacer, que logramos derrotarlo ahí el vecindario. Entonces, tenemos 6, la mitad de lo que dicen y tenemos algunas comunas como Almagro, Villa Crespo, que tienen menos de 1 metro. Y hizo esta farsa de la Organización Mundial de Alcaldes pro carbono no sé cuánto para el 2050. Para el 2050. En el 2050 no va a haber nada. El carbono, bueno. Hoy hay una nota. Si es por criticar, hoy hay una nota muy interesante sobre el tema del carbono, justamente, que dice que los 120 tipos más ricos del mundo, las grandes corporaciones, son las generadoras, dice el porcentaje altísimo del carbono del mundo. Entre ellos hay algunos argentinos como el de Roca de Techín, ¿no? Entonces, ¿cuál es la condición ecológica? No solo lo verde, sino
de todo, no se hace nada en temas y es un tema muy sentido en nuestra ciudad y en todos lados, que quizás nosotros tenemos que pensar mucho más. Se la pasa hablando de que no van a aumentar impuestos, siguiendo al Tea Party norteamericano, que se juramentan ante la Biblia, no es una metáfora, se juramentan que no van a aumentar impuestos. Y lo han impuesto en una gran parte de la derecha mundial, de que aumentar impuestos es un pecado. Lo tributario es un mecanismo de distribución de la riqueza, si no es muy difícil. El otro es la intervención del Estado, como con todas las dificultades y críticas que podríamos hacer a nuestro gobierno, el Estado es uno de los elementos determinantes para poder distribuir riqueza, pero para eso tiene que haber una política tributaria para conseguir riqueza. De algún lado tiene que salir la riqueza. El problema no son los impuestos, el problema es quién paga los impuestos y quién no paga los impuestos. Cuando ellos se oponen y se juramentan a que no van a poner impuestos, es que no le van a poner impuestos a los ricos, a los multimillonarios, eso es lo que no dicen. ¿No es cierto? Así es. Entonces, toda la política impositiva de ellos, que le llaman actualizaciones, ellos los impuestos en el 2022, incluso en el 2021, los actualizaron. No los aumentaron, los actualizaron. Además pusieron el de las tarjetas de crédito con el pretexto de... y ahí quedó. Y ahí quedó, ahí sigue estando. Maru hablaba del superávit. El superávit no es ni bueno ni malo. Claro que nadie quiere tener déficit. El que gana 10 pesos no quiere tener un ingreso de 9 y tener un déficit de 1 y así sucesivamente, ni una empresa ni una persona. Nadie quiere tener déficit. La clave del superávit es cómo se logra. Si se logra bajando el presupuesto de educación 10 puntos en 15 años, o se logra aumentando el tributo a los sectores pudientes para que haya más ingresos y entonces tengo superávit. Si no hago subte, porque no invierto en subte durante décadas, toda la gestión de estos tipos no hicieron subte, entonces puedo tener superávit y así podríamos seguir. Y si no invierto en ecología y en espacios verdes, gestionan bien. Ustedes vieron este tema de los playones ferroviarios, ¿no? Podríamos hablar hasta el infinito, pero voy a terminar rápido. Yo soy de Colegiales, nací ahí. Viví mis primeros 30 años, 30 metros, nosotros le decíamos la playa. Alguna vez se le empezó a decir el playón, no sé por qué. Pero yo nací a 30 metros y viví 30 años ahí y sigo yendo a mi barrio. No dejé nunca de ir. Son 7 hectáreas. Si ahí se hiciera, en esas 7 hectáreas, un polo verde, cultural, deportivo, musical, con biblioteca, en ese espacio, cambiamos un cacho grande de la ciudad, porque tendríamos un ámbito verde, un ámbito de aire, de luz y de cultura y de deporte. Y en vez de eso, están matándose para construir edificios ahí adentro. Ya hay dos que están avanzados en el playón de Colegiales. Todavía hay una lucha de los vecinos que en su momento no triunfó, obviamente, pero sigue habiendo una lucha ahora para que por lo menos una parte, que no era la que se aspiraba a otra, se pueda sostener el espacio verde. Entonces... Chacabuco está en peligro. No escuché bien lo que dije. Parque Chacabuco está en peligro. Sí, así, no es el único playón, hay otros. Y además no es solamente la cuestión de los playones. Quiero decir que no hay una condición cultural, ni política, ni programática en materia ecológica. No hay, lo que hay es ficción. Bueno, transporte, salud, educación. ¿Qué se hace con el tema de la participación de la sociedad desde el punto de vista de tener una democracia sustantiva, de tener una democracia con más sentido, con más contenido? Nada, al contrario. Tienen una profunda animadversión ideológica y cultural a todo lo que sea participación social, a todo lo que sea participación popular, a todo lo que sea barrial. Rechazan lo barrial en la política cultural y en todas las políticas. Ahí hay un tema ideológico profundo
Y ni que hablar todo lo que tenga que ver con comuneros, comunas, presupuestos, o sea, todo lo que tenga que ver con una democracia más importante en esta ciudad está negado, evidentemente negado. Totalitarios. Sí, muy bien. Podríamos seguir rubro por rubro. Lo que toda esta vuelta que di es para plantear de que hay que tener cuidado con este mito de que Rodríguez Larreta gestiona bien. Ahora bien, es obvio que, porque todos lo sabemos, todos lo dijimos, lo seguiremos diciendo, que tienen un poder inconmensurable con los medios, no solo porque divulgan lo de ellos, sino que debe ser el máximo gobernante de este país el silenciar a los otros, ¿no? El silenciar a los otros. Nuestra voz es muy débil, es muy pequeña. Nos cuesta muchísimo vulnerar este tema mediático. Bien, está muy amalgamado con el poder real Macri y Larreta, muy amalgamado. El poder real está en todas las provincias, está todo el país, es el poder económico, es el poder político de ellos y es el poder de los medios que, como decía alguien, los medios ya no se ocupan de difundir al poder, son el poder, son parte del poder. Entonces, esta gente, el Macri-larretismo, como suelo por ahí escribir, no creo que sea demasiado original, forma parte de la amalgama del poder y han tenido, yo diría, no sé si la cualidad, porque tampoco es tan original, de ocuparse, insisto, no solo de divulgar lo suyo, sino más que nada de silenciar silenciar toda cuestión crítica. Con eso, que es verdad, y es una grave dificultad, muy difícil de resolver, porque no la pudimos resolver ni cuando teníamos ni tenemos el gobierno nacional, porque la ley de medios no logramos que pase, porque tenemos otro problema de poder que es el poder de la justicia, que forma parte de esa amalgama de poder de la derecha, que tampoco la pudimos resolver hasta aquí. En todo caso, eso formaría parte de otro debate que no tendríamos acá ningún inconveniente en abordarlo, pero creo que no nos va a dar el tiempo para esta reunión. Entonces, decía que no alcanza con señalar las críticas a Larreta, que reitero, no hay que debilitarlas, por eso está muy bien lo que estamos haciendo aquí, lo que hacen muchos otros. No hay que aceptar el mito de que gestiona bien. Efectivamente tienen un poder mediático enorme, pero todo eso, creo, todos somos conscientes que no alcanza para reflexionar y pensar cómo podemos ir hacia una política de avanzar hacia un eventual triunfo nuestro, o, creo que Maru decía bien, es valorable que nosotros vayamos avanzando si es que no podemos triunfar y derrotarlo definitivamente en la ciudad, ¿no? No sé si es de largo plazo, si son escalas, si son momentos, si son mojones, pero lo cierto es que eso sí es un buen camino a recorrer, con vistas a un triunfo. Nosotros tenemos un 25% muy valioso, por lo menos lo que sacamos la última vez, o el 23 o el 24%, si no recuerdo mal, lo máximo que sacamos en la ciudad fue en el 2011. Yo fui electo diputado nacional, iba cuarto, y entraron 5. Nunca que entró Mara después. Nunca creo que sacamos tanto que yo recuerde, porque Cristina sacó el 52. No fue porque nosotros éramos candidatos, sino porque Cristina sacó el 52. Yo a veces jodo, nosotros sacamos acá porque yo iba cuarto. O sea que fue un gran momento, ¿no? Pero tenemos entonces una cosa que teniendo en cuenta todos estos factores en contra, es valorable, es respetable. 23, 24, 25, si aspiramos al 27, al 28 o al 30, creo que es una aspiración legítima, modificaríamos un poco más todavía la legislatura y obturaríamos el proceso destructivo de estos tipos. Es una alegría lo que dice Maru, de que se logró frenar la venta de tierras. Aquí dio la cifra Gervasio, es pavoroso, y es irremediable, porque hay cosas que son remediables, pero estas criaturas de cemento en las que nos llenaron toda la ciudad, ¿cómo las vamos a sacar? ¿Vamos a dinamitarlas algún día que tengamos el poder? Hay algunos males que son casi diría irremediables.
yo no recuerdo dinamitaciones, salvo la del albergue Guarnes, que la recuerdo porque yo era vecino, inclusive la vi, no hay. Entonces, todo este tema de la cementización es un tema gravísimo. A donde quería llegar es a lo siguiente, entonces. Ellos lo que tienen acá, como medio mundo, con una gran parte del mundo en el país, es un gran triunfo cultural, simbólico, de ideas, de valores, etcétera, etcétera. Entonces, ellos se están sacando 45-50%. Bueno, y ahora está el fenómeno Milei. Nosotros tenemos un caudal importante, pero ellos tienen el doble. Entonces, si nosotros tenemos el 25 y ellos tienen el 50 o el 55, todavía queda un 25-30%. Y dentro de ellos hay una parte que ellos la ganaron, pero que no son de derecha. Pero que los votan a ellos. Por lo tanto, una primera cuestión que nosotros tenemos que pensar, y insisto, no aspiro a que acá vamos a solucionarlo ni yo ni nadie, es la masa, como la masa del pueblo, la masa de ciudadanos y ciudadanos del pueblo porteño a la que nosotros podemos interpelar. Y esos son lo que los consultores llaman el fluctuante. O sea, hay una cantidad muy grande de la sociedad porteña, muy importante, que nosotros tenemos que ver cómo la interpelamos. Tampoco esto es una genialidad. Lo más difícil es ver cuáles son los argumentos y los valores en los que nosotros tenemos que tratar de llegar a esa gente. ¿Cuáles son sus valores a los que nosotros podemos apelar de esa parte de la sociedad porteña? Que son cientos de miles. Por otra parte, hay problemas sociológicos que nos tendrían que ayudar. Ya, esta es una ciudad con un importantísimo nivel de clase media. No descubrimos nada, debe ser de las más grandes de la Argentina. También lo es Córdoba, otros lugares también, pero esta es la más grande en materia de clase media. Pero acá tenemos 850.000 pobres, técnicamente pobres. Y tenemos una parte de la clase media que ahora la tipifican como vulnerable, que son, según dicen, 250 a 300.000 personas que están al borde, cayéndose. Por lo tanto, ahí hay un problema sociológico que nosotros tenemos que pensar cómo llegamos. Inclusive a los humildes, porque una parte de los humildes los votan a ellos. Nosotros logramos en 2 comunas triunfar, como dirían los de ahí de mi barrio, por el hocico, ¿no? Por poco, pero triunfamos. Sin embargo, hay otro cacho grande de la gente humilde que los vota a ellos. Por lo tanto, el tema ideológico, cultural es el principal. Entonces, ahí hay valores de las tradiciones políticas, como por ejemplo el peronismo, la izquierda, no el trotskismo, que en mi opinión eso no es la izquierda, es el trotskismo. Porque la izquierda, no puede haber izquierda que está contra Cristina, que está contra Néstor, contra Chávez, contra Fidel, contra Correa, contra Lula. No sé qué izquierda es. Son trotskistas, tan respetables como cualquier otra posición política, ¿no? Muy bien. Nosotros tenemos que pensar entonces hacia esos núcleos tan numerosos, sectores medios, además de sectores humildes, cómo podemos llegar. Yo francamente creo, para tirar 2 o 3 y termino, que en esta ciudad, como en otros lugares del país, hay una tradición muy importante laica, una tradición, lo voy a decir con todas las letras, sarmientina, porque este es un gobierno, el de esta derecha, ultraderecha, preperonista, preizquierda de la primera mitad del siglo XX y pre-sarmientina. Estos están contra la ley 1420. Estos son privatistas, no quieren la escuela pública. Que el liberalismo, no solo de Sarmiento, los demás, Roca, el de la campaña del desierto, pero toda esa generación del 80 empujó la escuela pública. Estos están antes de eso. Entonces, pero no se trata de hacer historia, se trata de pensar valores culturales que están incrustados, yo creo,
en la cultura de una gran parte de la sociedad porteña a los que nosotros tenemos que tratar de apelar. Se suele hablar de la maestra sarmientina, pero no es solo la maestra sarmientina, es una parte de la sociedad. La otra cuestión es la de la democracia. ¿Cómo es que ellos son los dueños de la democracia si la viven? Son unos autoritarios. Todo el tiempo responden ante cualquier conflicto, sancionan. Ahora sancionaron a los padres de los pibes que hicieron bueno y tomaron la escuela. A los médicos, este ministro que es bueno, que dicen que es bueno, ¿cómo se llama el de salud? Quirós es bueno, no lo recibía hasta que no baje en la lucha. Y para ellos tomar una escuela, yo no sé si fue lo mejor o lo peor, desconozco, ustedes deben tener una opinión, pero ¿qué es tomar una escuela? Tomar una universidad. Yo cuando era estudiante universitario tomaba día por medio. Y fábricas, la toma de fábrica en el mundo entero. Yo escribí la nota el martes pasado y decía, ¿qué diría este hombre de las tomas si viera a los reformistas del 18? Que tomaron, hace un siglo y todos miramos la foto de los reformistas con la Universidad de Córdoba tomada y los tipos arriba de las terrazas con la bandera argentina y cambiaron la historia de la universidad en la Argentina. Tomaron la universidad. Entonces, son autoritarios también. Y además hicieron la del departamento de Cristina, con las vallas, y podríamos seguir. Ellos tenían la policía brava a la que hizo referencia acá la compañera con los médicos, y así podríamos seguir. Por lo tanto, el tema, quiero decir, para no abundar en los temas contra él, sino el tema de los valores democráticos de nuestra sociedad. No se nos tenemos que regalar a ellos. Por lo tanto, en fin, creo que nosotros tenemos... Después está el tema de la cultura. ¿Cuál es la política cultural de estos tipos? Es una política elitista, es una no política de cultura. Tenemos este ministro que se hace el bueno también, hay varios que se hacen lo bueno. Y después ya lo dijo, creo que acá Maru, eso de halcones y palomas, compañero, es una cosa muy primitiva. La inventó Clarín y La Nación para tener ese juego a favor de los núcleos, para rescatar a los núcleos de derecha y de ultraderecha, para los cuales tenemos a los halcones y con eso laburamos con los de la ultraderecha, y también tenemos a las palomas con los que laburamos para los moderados de centro y para algunos progresistas, que se comen, como ustedes recuerdan, en los momentos de derrota donde se ven mucho los pingos, cuando triunfó Macri, en el 2015 apareció esa corriente, Nati se ríe, porque yo me la pasé escribiendo contra ese tipo. Apareció en el momento del triunfo de ellos, electoral, la nueva derecha democrática. Y empezaron a hablar de la nueva derecha democrática, en página 12, en programas progresistas. ¿Qué derecha democrática? La derecha no es democrática. No es democrática, pero no porque no es Rodríguez Larreta democrática. Nunca fue ni es democrática. Es democrática mientras las contradicciones económicas, sociales y culturales le permiten, y si no, enseguida abandona la democracia. Enseguida Macri pone, esta chica me dice que tengo que terminar, enseguida pone jueces sin el parlamento, enseguida van a la represión y enseguida se hace falta, como ya está llena el siglo XX, enseguida reniegan la democracia y van a la dictadura, hacia la guerra, como acá y en todas partes. La derecha no es democrática por naturaleza, por su definición ideológica. Por lo tanto, guarda con esas otras debilidades de halcones y palomas. Creo que está medio gastado, pero todavía algunos tienen el reflejo. En una palabra, bueno, tenemos un gran desafío, un gran reto. Necesitamos, en primer lugar, triunfar en el 2023 en el país. Que esta derecha ultraderechizada ya abiertamente, Macri es la expresión más clara y más acabada, también los Bullrich, y también son todos ellos, algunos se ponen un poquito el disfraz. Nosotros necesitamos frenar a esta gente
acompañar el triunfo en todos los países del continente de los gobiernos populares y democráticos, que creo que hay que, a veces con cierta inclinación al pesimismo, no lo terminamos de ver. Pierden todas las elecciones en el continente. América es nuevamente el continente de la esperanza. Claro que después está el poder real. Y claro que entonces la lucha continúa después del triunfo electoral. Pero ellos no nos regalaron ningún triunfo. Ni en Honduras, ni en Brasil, ni en ningún lado. Ni en Chile, ni Colombia, en ningún lado. Se mataron para triunfar, para derrotarnos, y no lo lograron, porque su proyecto ante los pueblos es una catástrofe. Entonces, hay una gran esperanza en América Latina, y más después del triunfo de Lula. Nosotros necesitamos triunfar en el país. No hay nada más trascendente y más importante que derrotar a la derecha, a la ultraderecha en la Argentina, por nuestro propio pueblo, porque si no vamos a tener un gobierno, como dice Macri en el libro, vamos a tener ese gobierno, vamos a tener una situación muy grave de liquidación de la soberanía nacional y de las conquistas y derechos sociales y culturales de nuestro pueblo. Vamos a tener, está diciendo que va a reprimir, no solo que va a conculcar derechos sociales y culturales, sino que va a reprimir, dice. Así que no hay nada más para eso, necesitamos unidad, y no solo unidad, sino en los tiempos que faltan profundizar muchísimo más nuestro proyecto con vistas a distribuir la riqueza, que está claro que con consensualismo no lo logramos, no lo logramos, necesitamos ir mucho más a fondo. Bueno, es uno de los retos que tenemos, y tenemos muy poco tiempo, Y después, bueno, nunca se sabe por dónde se pianta la liebre, podemos todavía tener esperanza en que lo vamos a lograr. Hubo 4 millones de ciudadanos y ciudadanas que no fueron a votar en el 2019. Tenemos que lograr que vuelvan a votar esa gente. Para lograrlo necesitamos que el gobierno gobierne mejor, a favor de esa gente, eso es cierto, ¿no? Así que necesitamos unidad y necesitamos profundizar nuestro proyecto de gobierno. Y bueno, tenemos que seguir debatiendo para avanzar también, también en esta ciudad. La compañera habló varias veces de amor, del diputado, ya no es más diputado. Ya no es más El legislador. Diputado. A mí me gusta decir el diputado. Bueno, muchísimas gracias, creo que tuvimos un encuentro bastante fructífero. No. ¿Qué harían dentro de 20 años las juventudes adolescentes democráticas nuestras y las juventudes adolescentes que siguen a Milei? Las dos juventudes, ¿qué van a hacer sobre el cambio climático dentro de 20 años? Todo eso, compañero, mire, tenemos que terminar. Forma parte de nuestros desafíos, de lo que nosotros tenemos que inventar para poder llegar mucho más a la juventud. Mucho se está haciendo, hoy seguramente ya no tenemos tiempo, no alcanza lo que se hace, está claro, pero bueno, forma parte de esta famosa batalla cultural que tenemos que seguir librando en gran desventaja porque ellos tienen los medios de comunicación. Bueno. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Chicos, pasamos un aviso. Bueno, una de las últimas cosas que pasa, que me quedó en el tintero, es que justamente la legislatura votó un proyecto sobre un memorial frente al Hospital Muñiz, ocupando el Ameguino, que ya es un lugar de memoria de los caídos en la fiebre amarilla y en el cólera, que nos va a quitar tierra, nos va a quitar los juegos de los chicos, y además van a poner una fuente, que podríamos decir un fuentón, ¿no? Que va a salir 25 millones de pesos, con plantas y las piedras, o sea, para digamos, tener claro que siguen haciendo política con todo esto. Y obviamente imagínense que enfrente está el Hospital Muñiz, donde la gente se va a ir a atender de, por ejemplo, dengue, ¿no? Así que bueno, va a haber una nueva votación,
piensan que es el 17 de noviembre. Sí, que aparentemente es la última sesión de Que es la última sesión y bueno, esperamos que los compañeros legisladores, que bueno, seguramente como tiene mayoría el PRO no lo vamos a ganar, pero aunque sea que no vuelvan a votar y sin leer. Un reto para la legisladora. Muchas gracias. Gracias. Perdón. No, no.